Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Zoom a la noticia. Soy Andrea Bernal, es un gusto estar con ustedes y hoy nuestro lente se enfoca en Honduras. Los hechos, la nación centroamericana discute la ley de secretos oficiales y desclasificación de la información pública que le da facultades a diferentes funcionarios del Estado para clasificar documentos como reservados, secretos o ultrasecretos. El debate. Diferentes organizaciones manifiestan su preocupación por esta iniciativa que a su juicio viola el derecho fundamental del acceso a la información pública, que además sirve como herramienta para evitar casos de corrupción. Sin embargo, expertos consideran esencial esta nueva medida que tiene como fin proteger a la nación de cualquier tipo de fuga de información que le pueda hacer daño a la patria o a sus habitantes. Y nuestro lente también se va a enfocar hoy en Venezuela. Los hechos, el gobierno nacional de periodistas alertó sobre la falta de papel para la impresión de periódicos que no ha podido ser comprado debido a que no han recibido divisas para acceder a importar este papel periódico. El debate. Diferentes organizaciones de libertad de prensa han manifestado su preocupación y aseguran que esto se trata de una jugada del presidente Nicolás Maduro para realizar una censura indirecta, debido a que los periódicos que más se verán afectados son los que mantienen una línea crítica a su gobierno. Esta teoría es rechazada por los analistas oficialistas, quienes insisten en que este problema fue generado por la guerra económica emprendida por la oposición y aseguran que el Ejecutivo realiza todo el esfuerzo para que los rotativos puedan obtener su materia prima y seguir así funcionando. Con estos temas de debate comenzamos. Bienvenidos a Zoom a la noticia. Y arrancamos así con nuestro primer tema de hoy. En suspenso. Así quedó la aprobación de la ley de secretos oficiales en Honduras, luego que el Congreso Nacional llamara a reconsiderar y a revisar la normativa que había generado fuerte rechazo en diversos sectores de la nación centroamericana por ser considerada inconstitucional. La Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, aprobada el 13 de enero en Honduras, fue puesta en suspenso por el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chan Castillo, quien tras las fuertes críticas y cuestionamientos a la iniciativa, decidió nombrar una comisión especial para revisar si esta ley va en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública y así realizarles las debidas correcciones. Diferentes sectores consideraron que la polémica iniciativa que fue impulsada por el diputado nacionalista Rodolfo Zelaya constituye una amenaza para la libertad de información, para las garantías individuales de las personas, así como para la libertad de emisión del pensamiento. Precisamente el Instituto al Acceso de la Información Pública en Honduras fue uno de los organismos que más ha cuestionado la legislación. Es un retroceso en el tema de lo que es la transparencia y derecho de acceso a la información pública. Todo lo que es oscuro y no es visto es proclive a la corrupción. No tiene que haber opacidad en los actos de la gestión pública. Analistas manifiestan que la ley, tal y como está redactada, permite que desde secretarios de Estado hasta el presidente de la República puedan clasificar documentos públicos como secretos y que la población no pueda tener acceso a los mismos. No podemos estar desde el Congreso hablando de una ley de secretividad y por otro lado hablar de que vamos a tener un gobierno transparente. La sociedad misma, porque no tendría acceso a la información y ese es un derecho universal. Sin embargo, expertos consideran necesaria la norma, que le servirá como una herramienta al Estado para proteger la información que ponga en riesgo la seguridad de la nación. Organizaciones de la sociedad civil también rechazan la normativa y han advertido que denunciarán la legislación ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debatimos ese tema. Saludo desde Tegucigalpa, Honduras, a Rodolfo Zelaya, él es diputado por el Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y autor de esta iniciativa. Gracias, diputado, por atendernos. Carlos Hernández también está con nosotros, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ASJ, representante en Honduras de Transparencia Internacional, única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción. Y desde nuestros estudios en Nueva York, nuestro analista Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute y colaborador también de Global Voices America. Señores, un gusto tenerlos, buen inicio de semana para todos. Gracias por acompañarme. Señor Zelaya, ¿una ley con qué fin? ¿Para qué necesita Honduras esta ley? Bueno, nosotros como país, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Estamos nosotros finalizando el día de hoy
lo que es la cuarta legislatura. El día de mañana entra un nuevo Congreso de la República con nuevos diputados y estamos prácticamente cerrando lo que es este Congreso Nacional. Esta ley fue creada en un consenso, no solamente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, sino que también fue respaldada por la Comisión de Dictamen y también por los diputados de todas las bancadas que integran el Congreso Nacional. Esta ley es creada para proteger ante amenazas internas y externas que tiene nuestro país, blindar algún tipo de información que perjudique los intereses del Estado, lo que es la parte de la integridad de los ciudadanos, y estar cuidando cualquier asunto que venga a amenazar directamente la seguridad nacional. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Usted ha cuestionado esta ley y ya escuchó en resumen lo que el diputado Zelaya nos decía. ¿Por qué esta ley? ¿Comparte usted que haya que proteger la información de amenazas internas, blindarle esa información que pueda peligrar la nación o que sea en contra de los intereses del Estado? Sí, gracias por la invitación de estar en su programa. Lamentamos profundamente la actitud de los diputados y es importante decir que es una iniciativa respaldada por los diputados del partido en el poder, quienes introdujeron esta ley y en espacio de 3 horas, sin tener suficiente análisis, la aprobaron. Es una ley que, si bien es cierto, su nombre habla de una ley de secretos oficiales para temas de seguridad, pero el contenido íntegro de la ley va orientado a que cualquier funcionario, cualquier tema, pueda declarar secretos, cualquier información que dañe o que afecte la imagen institucional, lo cual nos parece una aberración, porque antepone los derechos ciudadanos, violenta las convenciones, pero también todos los esfuerzos y las iniciativas que desde la sociedad civil hemos venido impulsando a favor de la transparencia. Por otro lado, ya la ley de acceso a la información pública determina en el artículo 17 los mecanismos establecidos para que se declare en secretividad una información. Nosotros lo que cuestionamos es justamente una medida que pueda favorecer la corrupción. Nosotros creemos, y la sociedad civil en general, que el pueblo no quiere saber detalles de una operación que ponga en riesgo la seguridad del Estado, pero sí en el país que ocupa la tasa o el índice de percepción de corrupción más alto en Centroamérica, cuando también se ha comprobado que la corrupción está vinculada íntimamente a temas de seguridad, nosotros consideramos que los diputados deben de dejar esta ley, que no entre en vigencia, puesto que esto sería un enorme retroceso en todos los esfuerzos que se han venido haciendo a favor de la transparencia en el país. Ya vamos a ahondar en la ley, en lo que usted dice, en la impunidad sobre todo, y que ya existe una ley de acceso a la información. Vamos a hablar de la información pública, vamos a hablar si esto se contradice o se antepone con esa ley de secretos oficiales. Le doy la voz a nuestro analista en Nueva York, señor Valencia, bienvenido. ¿Por qué la preocupación si en todos los países, de todos los gobiernos, hay información clasificada? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Sí, como lo acaba de mencionar, estamos entrando en una era donde la clasificación de documentos pues está siendo puesto bajo la lupa de muchos países. Un claro ejemplo es Estados Unidos, con el masivo espionaje que se ha realizado no solamente dentro de Estados Unidos, sino afuera de sus fronteras. Y el gran escrutinio sobre estos casos es lo que realmente define una amenaza o no. Hay una línea muy borrosa entre lo que representa intereses personales y la falta de señalamientos a corrupción. Y como lo mencionó el invitado anteriormente, Honduras presenta uno de los niveles de corrupción más altos de la región. Y estamos hablando de Transparencia Internacional, que es una de las organizaciones que se encarga de hacer este tipo de medición del barómetro de corrupción. Yo creo que el problema para Honduras en especial va a ser
el hecho de que si la Comisión de Derechos Humanos Interamericana toma este caso como se ha venido hablando, pues yo creo que Honduras podría volver a enfrentar problemas con la Organización de Estados Americanos como lo hiciera en el 2009 cuando el expresidente Zelaya fue sacado del poder. ¿Por qué, diputado, y lo que dice, hacía referencia al señor Hernández de Amnistía Internacional, si había ya una ley de acceso a la información pública, ¿por qué esta se contrapone, le quita prioridad, importancia a esta ley de acceso a la información pública y que, ojo, que fue uno de los grandes logros de la sociedad hondureña, esta ley? En ningún momento nosotros hemos pretendido sustituir el Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que pretendemos aquí es proteger la información que el Estado considere de alta seguridad. Si hay que hacerle algunos ajustes con el tema de que no está muy claro de que quiénes van a poder decretar positividad, pues hay que hacerlo. Pero el objetivo de la misma es proteger al Estado de algunas acciones, no solamente amenazas internas, sino que externas. Nosotros en ningún momento hemos hecho esta ley para poder tocar el tema de corrupción. Cuando uno toca los temas de seguridad y defensa, es muy difícil muchas veces explicar el objetivo de muchas acciones que se toman. Y por esa razón, muchas veces hay que tener temas de secretividad, pero también hay que ser claros y transparentes. No fue en 3 horas que se aprobó la ley. Yo fui el que presentó el proyecto de decreto, y este proyecto se dictaminó al día siguiente. No fueron 3 horas, y fue el proyecto de la tarde y se aprobó la Cámara en la noche del día siguiente, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros estuvimos trabajando el tema, revisamos si se anteponía o chocaba con lo que es la ley de Instituto de Acceso a la Información Pública. Y en ninguno de los artículos está claramente que van a chocar con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, consideramos que más bien es una ley que regula las acciones tomadas de algunas maneras de unas leyes anteriores que se han aprobado que se menciona que se dan a mantener esa actividad, pero que no manejaba un marco legal que les permitiera hacerlo. Por el mismo tema, como fue con el tema de la llamada ley de escuchas, cuando se aprobó el Código Procesal Penal de intervención de teléfonos de individuos, pero en un sistema de marco que la regulara. Pues de igual forma, esta ley estamos haciendo exactamente lo mismo. Creo que nosotros estamos conscientes de que, vaya, si existen algunas dudas con el tema de corrupción o falta de transparencia, quiero decirle que si la Corte Suprema de Justicia, por medio de un tribunal, dicta sentencia de que esa información tiene que ser desclasificada, pues va a ser desclasificada según la normativa. Igual, el Congreso Nacional, cuando inicia una investigación de cualquier acto, puede solicitar la información y también se le tiene que dar, ¿verdad? Por lo tanto, no considero de que sea un acto para esconder ningún tipo de corrupción en nuestro país. Hacemos una pausa y revisamos las opiniones de nuestros televidentes, luego vamos a ahondar en lo que preocupa, en la polémica que tienen algunos artículos de esta ley de secretos oficiales en Honduras. Les preguntamos a nuestros televidentes, ¿para qué necesita el gobierno hondureño una ley que clasifique y cuide información? En general, los gobiernos, ¿para qué necesitan? Manuel Ricardo Díaz nos comentó, si se supone que un gobierno es claro y transparente, ¿por qué habrían de ocultar información? Simplemente ocultan más de lo que imaginamos. Valery Rivera dice, una ley de ese talante es el primer paso para empezar a ocultar información y a espiar a opositores por órdenes de arriba. Primera pausa, ya regresamos. Revisemos entonces de qué se trata la ley que ha despertado la alarma de diferentes organizaciones que aseguran que la medida es una herramienta para evitar que la ciudadanía vigile y controle al gobierno. La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información tiene como objetivo establecer el marco jurídico que regula la clasificación especial, sus efectos y las medidas protectoras que se deben brindar a aquellas materias consideradas como clasificadas, por ser estas de interés para la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales. Pueden ser declaradas materias clasificadas todos los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones y datos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pongan en riesgo la seguridad nacional. Además, se establecen varias categorías y plazos para la clasificación de la información, en atención al grado de protección que requieran.
Estas son: reservada. Es la información, documentación o material que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados. Su desclasificación se hará después de los 5 años. Confidencial. Este material podría dañar o perjudicar internamente a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Su desclasificación es permitida luego de los 10 años. La información reservada y confidencial tiene la facultad de clasificarla el titular de cada institución del Estado. Secreta. La revelación de la información en esta categoría podría causar serios daños internos y externos a la seguridad del Estado. Su desclasificación se hará después de 15 años. Esta calificación es facultad propia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La última categoría es la ultrasecreta, que es el nivel más alto de clasificación y se trata de toda aquella información que su revelación originaría un daño interno y externo excepcionalmente grave a la seguridad nacional. Solo después de 25 años puede ser revelada. La facultad propia solo la tiene el presidente de la República. El personal de la administración pública que llegue a tener acceso a la información clasificada y que pueda poner en riesgo la seguridad de la nación, deberá comunicarlo al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y están obligados a guardar reserva y mantener el carácter de confidencialidad aún después de la finalización de sus funciones. Señor Hernández, ya veíamos algunas polémicas ahí. Le pregunto, ¿es claro quiénes son, bajo esta ley, los encargados de clasificar la información? Bueno, ahí está bien claro. Dice el titular de cada institución, en el caso de la información reservada y la información un ejemplo, confidencial. Esto puede ser un ministro puede clasificar una información. El ministro de Salud, por ejemplo, que considera que el publicar una licitación o los precios de unos medicamentos puede afectar la imagen o puede provocar efectos institucionales no deseados, puede tomar la determinación de clasificar la información por 5 años. Y bueno, y más adelante dice que esto se puede duplicar, o sea que estos 25 años se pueden volver en 50 años, los 5 pueden volverse en 5, lo cual resulta un poco absurdo. Como ya decía antes, ya la ley de acceso a la información establece los mecanismos, pero le quita no es una cuestión arbitraria que cualquier titular define qué es lo que va a clasificar, sino que ya hay un ente colegiado, que el mismo Congreso Nacional es quien nombra a los comisionados, el que tiene esta facultad. Así que por esa razón nosotros consideramos que esto es un grave retroceso a todos estos esfuerzos, pero que también violenta los derechos humanos, violenta la libertad de expresión, puesto que a todas las organizaciones que investigamos constantemente, a los medios de comunicación que hacen un trabajo también de investigación contra la corrupción, se verán afectados, puesto que no tendrán acceso a información. Este es un retroceso. Creo que todos sabemos, en tema de derechos humanos tenemos que ir progresando, no podemos retroceder, y justamente es uno de los elementos que vemos con suma preocupación y que surgen apenas a 7 horas de que esta legislatura termine. Creo que es importante decir esto. Claro, hoy a las 12 de la noche estos diputados salen, entra un nuevo Congreso compuesto con diversas fuerzas políticas del país, y la pregunta es cómo unas horas antes o unos días antes de que termine esto es que introducen esta ley. Diputado, le doy la palabra, que sé que quiere aportar algo más. No lo hicimos hace 7 horas, pues esto tiene más de una semana de discusión aquí. En segundo lugar, lo que está diciendo el señor, entiendo, es que este fin de semana que viene se cambia de legislatura e incluso hay un nuevo presidente el próximo lunes. Correcto, el día de mañana ya hay un nuevo Congreso Nacional. Hoy a las 12:01 ya entra lo que es el nuevo Congreso de la República. ¿Y en manos de quién queda esto? Entonces, porque ahorita está en stand-by, entiendo, no se ha aprobado del todo. Incluso el presidente, tendría que verlo el presidente que viene, le queda la papa caliente al próximo presidente. Tendría que verlo el presidente que viene, o el Congreso que viene, y lo único que queda aquí es una reforma a la ley. Cuando se habla de que se pide que se suspendiera, se presentó una moción que fue aprobada, tengo entendido, pero una moción reglamento interno del Congreso Nacional, que es una nueva ley orgánica del Congreso de la República, ya también no está sobre un decreto aprobado. Por lo tanto, lo único que cabe es una reforma. Okay. Ahora, señor Valencia. Solo quiero decirle de que aquí nosotros
El hecho de que el Congreso Nacional tenga pocas horas de vida no quiere decir que uno va a renunciar a una responsabilidad que le ha dado la República y la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos un periodo de plazo para ser diputados del Congreso Nacional y sencillamente es que se está cumpliendo el plazo. Además, estamos aquí en el Congreso Nacional en esta hora y estamos sesionando, aprobando decretos todavía importantes para la nación. Por lo tanto, la legitimidad no hay que discutirla. Sí. Ahora, señor Valencia, sin duda, como lo estamos escuchando por parte del diputado Zelaya y del señor Hernández, podría interpretarse como una ley de doble filo, porque perfectamente el diputado Zelaya nos explica que es para la protección del Estado, para, bueno, como lo decíamos, como lo tiene Estados Unidos, información clasificada para la seguridad nacional. Pero vemos del otro lado el señor Hernández que nos pone un ejemplo perfecto de un ministro que puede decir si clasifica como reservada, como ultrasecreta, como secreta, mañana algún negocio o algún trámite que al ministro no le interesa. Es decir, es una cuestión de doble filo, definitivamente. Exacto, es decir, la cuestión aquí es de qué es lo que se clasifica como una noticia o un hecho que puede perjudicar al país. Yo quisiera remitirme a lo que dijo el presidente electo en su cuenta de Twitter cuando dijo que iba a enfrentar la corrupción en sus primeros meses o años de gobierno. Y creo que de cierta forma esta ley contradice lo que el presidente electo quiere hacer, que es el de combatir la corrupción. El hecho de que el gobierno cierre filas entre sí puede llegar a exacerbar los casos de corrupción y que estos no sean llevados a la luz o sean sacados a la luz pública, quien también se va a ver afectado por la falta de información en general. Si el enfoque es la seguridad, yo creo que la seguridad se tiene que enfrentar por otro frente. Digamos, el hecho de limpiar la fuerza pública de Honduras, que se ha visto afectada por la corrupción precisamente. El hecho de que en las cárceles hay una sobrepoblación y donde las pandillas operan dentro de estas prisiones, donde San Pedro Sula, siendo una de las ciudades con alto índice de homicidios en el continente, por no decir a nivel mundial, pues esos son los retos de seguridad que tiene que enfrentar para que la seguridad del país sea garantizada. O sea que el enfoque, en mi opinión, pues está siendo distorsionado. Señor Hernández, y insisto en la nueva legislatura y que usted ha puesto sobre la mesa y también en el nuevo presidente. Entiendo que esta polémica iniciativa no ha sido conocida por el presidente electo Juan Orlando Hernández. Mire, tuve la oportunidad de dialogar con el jefe de la Comisión de Transición y su equipo más cercano. Y ellos incluso hasta nos autorizaron para poderlo expresar, que estaban sumamente preocupados y que ellos no conocían esta iniciativa, esta ley, lo cual nos parece un poco también, como decíamos, ya lo decía el analista, contradictorio. Justamente estamos trabajando con el nuevo gobierno en buscar mecanismos como país, superar esos altos niveles de corrupción, y aquí nos apuntamos como sociedad civil. Nosotros no queremos que este presidente fracase, queremos que le vaya bien, porque de esa forma también el país prospera. Sin embargo, iniciativas como esta, y ya decía, que contradice la propia ley de acceso a información, que ya determina que una ley, una iniciativa, un proyecto de ley debe de ser conocido ampliamente por la sociedad, debe ser analizado. Esto entra al Congreso, le dispensan 2 debates y en cuestión de 3 horas lo aprueban. Yo quiero aquí llamar la atención de los señores diputados con quienes tenemos una relación y hemos hablado, que sería interesante, y creo que el país y el pueblo va a agradecer si toman con seriedad la responsabilidad que el pueblo les dio y dejan esa ley como está. Y bueno, miraríamos, y ellos, los políticos, la clase política, tendría que ver cuál es la acción, y que el próximo presidente pueda vetar esta ley y no entre en vigencia, y que no afecte ya, como ya decíamos, los esfuerzos que se han estado haciendo. Y le pongo un ejemplo. Sí. En nuestro caso particular, por hacer investigaciones en temas de corrupción, funcionarios del Estado nos han dicho y han procurado que nos callemos, porque lo que estamos denunciando afecta a la seguridad nacional y no tiene nada que ver
con temas de defensa, sino con altos casos de corrupción, sin tener una ley de esta naturaleza. Ya teniendo una ley de esta naturaleza, obviamente el efecto y la preocupación y la vulnerabilidad de los que trabajamos a favor de la transparencia crecería. Diputado. Bueno, entonces, que me den los nombres ahorita para yo denunciarlo en pleno en este instante, de esos funcionarios que le han pedido que mantenga información, ¿verdad? Porque ahorita estamos a tiempo de hacer las cosas. Lo voy a decir en el Congreso ahorita, ¿verdad? Para que quede constancia de que se está luchando contra la delincuencia. ¿Son diputados, señor Hernández? ¿Verdad? Pero lo importante es... ¿Aló? Sí, le preguntaba al señor Hernández si son diputados. Son altos funcionarios y aquí en el país ya se conoce, hemos hecho las denuncias, la Fiscalía de la República está al tanto, han habido muchas investigaciones. Obviamente es una situación, el tema de la corrupción en el país es una corrupción muy amplia y uno tiene que tener. El tema es que cuando hablemos hay que hablar con propiedad, ya no hay que hablar con supuestos. Yo estoy hablando de hablar con propiedad. Y si hay que hacerle reforma, hay que hacerle reformas. Es ahí la ley clara. Cuando un ministro o secretario de Estado encuentre un tema que puede ser de seguridad, lo tiene que llevar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es que va a tomar la determinación si se clasifica o no se clasifica. Pero si lo quieren más claro, no tengo ningún problema en presentar hoy mismo una propuesta para que se analice el próximo Congreso lo que hace en su primera sesión. O sea, no hagamos más grande o queramos hacer mal ver esta ley tan importante para Honduras. Ahora, diputado, es una ley que le va a servir mucho al país en temas de seguridad. Yo no sé si es hacer más grande, pero sí hay reacciones diversas. Tenemos una aquí y también tenemos una internacional, porque un comunicado de Reporteros Sin Frontera denunció que esta ley constituye una nueva derrota para la libertad de información. Escuchemos qué fue lo que dijo Reporteros Sin Fronteras. Esta normativa imprecisa, discrecional y votada de forma apresurada constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos de América y para quienes participan de la información. La nueva ley le quita pura y simplemente al Instituto de Acceso a la Información Pública la prerrogativa que constituye su razón de ser, la de determinar y de justificar la clasificación de ciertos datos de interés público. Ahora esta competencia se adjudica discrecionalmente al gobierno del Estado, a los funcionarios responsables de las entidades, que podrán así imponer el secreto sin tener que rendir cuentas. Diputado, sigo con usted. ¿Cómo puede afectar la labor periodística esta ley? Bueno, que no puede afectarla, mire, si todo está regulado. Por ejemplo, me decía una consulta a un periodista, pero ¿qué pasa si nosotros conseguimos información clasificada y la publicamos? Mire, si de todas maneras sustraer documentos públicos es un delito, ¿verdad? No digamos un documento clasificado. Pues. Con esto no estoy diciendo yo, y quiero ser claro y enfático de que se van a perseguir los periodistas, y no cualquier individuo, cualquier ciudadano que maneje información clasificada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que para aclararle a la población lo preside, el presidente de la República está integrado también por el presidente del Congreso Nacional, por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general de la República, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Si no confiamos en estas personas para manejar información, entonces ¿para qué hagamos los procesos electorales? ¿Para qué elegimos autoridades? ¿Para qué tenemos ministros? ¿Para qué asignamos presupuestos? O sea, si no confiamos en las personas que están obligadas a darle seguridad a la población hondureña, pues definitivamente andamos mal. Y yo lo que hago un llamado, ¿verdad?, a las personas que se opongan, que estamos a tiempo o está a tiempo el país, si quieren, de afinar algunos detalles dentro de la ley. Pero sí es necesario mantener temas de seguridad del Estado, operaciones que el Estado hace contra el crimen organizado, operaciones que hace, ¿verdad?, en conjunto a otros países para darle mayor seguridad a la población hondureña. Nombres de personas informantes, se aprobó también lo que es la ley de pago de recompensas, y esa ley va directamente vinculada con un tema secreto de Estado, pues, ¿verdad?, para que las personas que puedan denunciar personas más buscadas o delitos. Señor Ese es el contexto que nos fue planteado. Termino con usted, gracias, diputado, muy amable. Señor Valencia, brevemente,
con lo que hemos escuchado, ¿es necesaria esta ley? Y no solo hablo de Honduras, sino en general, en la región. E insisto, cuando escucho lo de los documentos clasificados, inmediatamente pienso en Estados Unidos. En mi opinión, no se justifica. Yo creo que el derecho a la prensa se debe de ejercer para el bien de la sociedad, y como usted lo menciona, nos remitimos al caso de Estados Unidos, donde la prensa ha jugado un papel elemental en cómo se debe de llevar a cabo un gobierno con ética. Vemos el caso de los papeles del Pentágono en el año 70, cuando se estaba revelando los casos de violaciones durante la guerra de Vietnam, el famoso caso de Watergate, donde se denunció las malas prácticas del Partido Republicano que obligó a la postre a la renuncia del presidente Nixon, y más reciente el caso de Edward Snowden y la publicación de The Guardian a raíz del espionaje masivo de Estados Unidos. Así que me parece innecesario. Creo que si se trata de combatir la corrupción, es necesaria la participación de lo que se llama el cuarto poder, en este caso los periodistas, quien además son víctimas de la violencia que ocurre en Honduras. Es difícil practicar el periodismo en Honduras y su labor se va a ver aún más complicada con leyes como estas. Vamos a agradecer a nuestro analista desde Nueva York, a Robert Valencia, analista del World Policy Institute. También estuvo con nosotros el señor Rodolfo Zelaya, diputado por el Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa, y Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. También es representante en Honduras de Transparencia Internacional. Un gusto haberlos tenido. Muchas gracias por el debate. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, que le preguntábamos lo mismo. ¿Para qué necesita el gobierno una ley que clasifique y cuide información? Sergio Andrés nos comenta: para que no se destapen sus malos, pequeños e ingenuos procesos administrativos. Eso lo dice un televidente. Alejandra Cruz: para organizar todo a su conveniencia. Todos saben que en un gobierno no todo es revelado a sus ciudadanos. Al regreso, otro polémico debate. Medios impresos en Venezuela prenden las alarmas por escasez de papel periódico. Ya volvemos. Los diarios de Venezuela al borde del cierre por falta de papel. Así lo dio a conocer el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela por medio de un comunicado en el que solicitan hablar ante la Comisión de Medios para exponer la problemática que pasa la prensa escrita en la nación. Es evidente que la situación de no liquidación de divisas para la compra de papel se suma a una serie de medidas que se vienen tomando de espaldas de la libertad de expresión y del derecho a la información, por lo que exhortamos al Poder Ejecutivo y en particular a la Comisión de Administración de Divisas dar pronta respuesta al problema. Esta fuerte crisis se desató en agosto de 2013, cuando las empresas reportaron retrasos en la designación de divisas, lo que causó que algunos diarios de circulación regional se vieran en la necesidad de reducir al mínimo sus páginas para poder administrar los insumos y no cerrar de forma definitiva. Sin embargo, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela señaló que durante la primera quincena de 2014, al menos 21 medios impresos en 9 estados del país reportaron dificultades para adquirir insumos. Además, la organización indicó que desde el pasado mes de septiembre, 7 periódicos han dejado de circular en el país. Esto ha generado la crítica de sectores políticos que han denunciado que si continúa la escasez de materiales, se corre el riesgo de perder los medios impresos en el país. Corremos el riesgo cierto de quedarnos sin prensa en Venezuela. La gravedad que esto tiene para la libertad de expresión, para el derecho de los venezolanos a estar informados y para el trabajo de miles de venezolanos, que significa el sustento de muchas familias en Venezuela, es sumamente grave. Por su parte, el oficialismo, desde que se abrió la polémica, se ha defendido manifestando que esto hace parte de la llamada guerra económica. Algunas empresas de distribución que inclusive revendían el papel a lo interno del país, pero no tomando como referencia el dólar preferencial el cual ellos recibieron. Vamos a establecer contacto hasta ahora con Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario Nacional de Venezuela, quien saludo desde Miami, Florida. Buenas noches, señor Otero, gracias por estar con nosotros. Comienzo preguntándole por qué los periódicos no tienen papel periódico, valga la redundancia. Bienvenido. Bueno, la razón de la crisis es que la única manera de comprar papel prensa en Venezuela, que es un insumo que no se produce en Venezuela, es importándolo. Y para importar
necesita una autorización y una liquidación de dólares por parte del gobierno. Si el gobierno no lo hace, no hay manera de importar, porque importarlo por la vía del dólar libre o el dólar paralelo es legal. Ese procedimiento se ha cumplido durante algunos años, pero el año pasado no hubo las autorizaciones para el papel y los periódicos han tenido que trabajar con los stocks y trabajar con el papel que les quedaba. Este año los stocks se están acabando y por supuesto hay ya 9 periódicos regionales que no están saliendo por falta de papel y otros periódicos grandes que les quedan 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de stock y a algunos les quedará mes y medio, 2 meses. Pero es una situación dramática porque no hay manera de sustituir el papel prensa que es importado y es el único insumo que de esa manera se consume en un periódico. Si empezamos a ver que no hay ninguna solución, ¿cuál es el plan B? No hay plan B. El único plan B es informar a través de la red, a través de internet. Pero no hay ningún plan B, no hay manera. No se puede producir un periódico si no tiene papel. Y no puedes comprar el papel si las autorizaciones, que es la única manera de comprarlo, no la dan. ¿Usted sí cree que esto se le atribuye a una estrategia por parte del gobierno para afectar principalmente a los medios opositores? ¿Cree usted que eso es cierto o todos los periódicos, sin importar su línea editorial, se están viendo afectados? Básicamente todos los que son independientes, aunque hay algunos pro gobierno, pero los periódicos del gobierno en sí, que son un departamento del Estado, esos compran el papel cuando les da la gana, porque los montos además no son tan significativos en relación al tema de las divisas en Venezuela, que es un país que importa todo. ¿Hay un precedente de este caso en Venezuela? ¿Había sucedido antes? No, esto nunca había pasado, porque además esto es el sistema de control de cambio que antes no existía. Existió una vez, pero no fue utilizado de esa manera, salvo puntualmente, pero esto de que sea una cosa masiva, que es una cosa para todos los periódicos, no existía antes. ¿Lo ven ustedes entonces como una censura indirecta? Bueno, claro, claro que es una censura indirecta, porque si ellos no utilizan el papel, los periódicos dejan de salir y los periódicos independientes, los periódicos críticos no van a poder informar. Obviamente es un tema de censura de una manera muy sofisticada. Y finalmente, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué solución les da? Nada, el gobierno no responde, el gobierno es autista, el gobierno es un gobierno que no dice nada. Ellos tienen una manera de atacar estos problemas que es en un silencio, como una caja negra, no hay respuesta. Mil gracias a Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario El Nacional de Venezuela, que nos acompañaba unos minutos aquí en Suma la Noticia. Muy amable por su tiempo. Vamos a debatir el tema. Saludo desde Caracas, Venezuela, a Andrés Cañizales. Él es periodista, investigador, profesor de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y también de la Universidad Central de Venezuela. Nos acompaña también de esta ciudad Henry Ventura, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Señor Cañizales, empiezo con usted. Ya escuchábamos un poco el contexto y la situación de los diarios en estos momentos en Venezuela. ¿Hay una desidia gubernamental? ¿Hay un problema real con las divisas o un plan para asfixiar a los medios? Son como los 3 escenarios que se manejan en este momento. Bienvenido. Mire, en general yo creo que sobre un escenario de muchas dificultades del gobierno para acceder a las divisas, efectivamente los problemas de abastecimiento que estamos viendo en Venezuela en las últimas semanas, en los últimos meses, evidencian, digamos, un problema serio en la administración de las divisas, incluso una serie de indefiniciones por parte del gobierno en relación a cómo va a administrar las divisas. Hay que recordar que en Venezuela el Estado, por la renta petrolera, es el principal proveedor de divisas para el país. Pero sobre las divisas hay que recordar que en Venezuela el Estado, por la renta petrolera, es el principal proveedor de divisas para el país. Pero sobre este marco, el tema, digamos, relacionado con la compra de papel periódico para los medios, resulta particularmente llamativo que la mayoría de medios afectados o los medios que están denunciando estar afectados, precisamente son medios que se caracterizan por tener una línea editorial crítica. Es decir, no estamos viendo señalamientos de medios afectos al gobierno que estén teniendo problemas con el papel, sino que
se está presentando fundamentalmente en periódicos, como es el caso del Nacional en Caracas, el Impulso en Barquisimeto, el diario El Correo del Caroní en Ciudad Guayana, o el caso de La Verdad en Maracaibo, por hablar de 4 o 5 periódicos emblemáticos del país, que todos tienen en común ser medios críticos del gobierno. Diputado Ventura, bienvenido, gracias. ¿Sufren los periódicos oficiales, los del gobierno, o mejor dicho, están sufriendo todos los periódicos del país de la misma forma? Bueno, gracias. Fíjate que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado una ofensiva contra la guerra económica que venía siendo acechada a Venezuela, y ha dicho, aprobamos la ley habilitante en la Asamblea Nacional para tratar el tema de la corrupción y el tema de la guerra económica. Y el tema de la corrupción ha planteado nuestro presidente investigar por lo que ha sido el sistema del Caribe, el caribismo, que es la que administra la divisa. Y bueno, se ha venido poniendo órdenes, ya que habían empresas que eran importadoras de papel, de insumos y de repuestos para la maquinaria que de imprenta en los diarios de prensa escrita. Sin embargo, nosotros queremos decir que en Venezuela se garantiza la libertad de expresión y que no hay ninguna persecución, ninguna censura contra medios de comunicación que en vez de asumir un papel, como lo dice la Constitución, de informar. Entonces no hay ninguna dedicatoria, todos están en el mismo problema. Pero, es tan así que la Asamblea Nacional, en la Comisión Permanente de Medios de Comunicación y Participación, atendió, que dirige el diputado Julio Chávez, atendió a los dueños de medios de comunicación, junto con representantes de Caribe y las otras instituciones, para tratar de darle solución al problema que nos está afectando a todos los medios de comunicación por igual. Puede tener la seguridad del mundo entero que Venezuela garantiza la libertad de expresión y que no hay ninguna persecución ni una caja negra. Este gobierno, estamos atravesando en este momento un déficit producto de una escasez de papel para la imprenta, para los medios de comunicación, y bueno, pronto iremos a darle solución, porque si algo estamos convencidos en esta revolución de nuestro presidente, ya de nuestro presidente Nicolás Maduro, es garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información veraz y oportuna. Y queremos decir a ningún medio de comunicación opositor, deben hacer su trabajo, pero pronto vamos a salir de esta situación, pero tenemos que organizar el suministro de las divisas en Venezuela. Señor Valencia, el señor Ventura nos dice que pronto Venezuela va, de dónde se consigue otro tipo de papel, pero ¿cuál debería ser en estos momentos el plan B, o hacia dónde deberían estar mirando esos medios impresos que dicen máximo hasta 30 días, es decir, hasta mediados de febrero tendrían cómo imprimir? Es una pregunta muy interesante, particularmente dentro de la industria del periodismo impreso, donde cada vez se prescinde de lo que es el papel periódico. Estamos hablando dentro del contexto global, internacional, donde incluso la gente tiende a ver las noticias por internet. Donde la gente, es el caso de los blogueros, donde ven que a pesar de que su voz ha sido coartada en medios impresos, pues han hecho uso de las bitácoras online. Y hemos visto un surgimiento de páginas como por ejemplo el Pro Da Vinci, maduradas.com y otros de un corte un poco más de sátira, ¿no? Como por ejemplo el Chigüire Bipolar, etcétera, etcétera. La gente y los periodistas pues hacen uso de este plan B, como usted lo menciona, que es el usar el internet, y claro, pues la penetración de internet pues no igualaría a la de un periódico, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, pero se ha vuelto un medio popular para expresar su En fin, mal desde todo punto. Sandra González nos comenta, es una excusa del gobierno para ir opacando poco a poco a los medios de comunicación, una clara estrategia. Diego Castellanos también comenta aquí en Zoom a la noticia, lo preocupante sería que cierren por censura oficial. La plataforma digital es el camino. Última pausa, ya volvemos. Zoom a la noticia. Y seguimos
Aquí en Suma la Noticia, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, culpó a los grandes medios impresos de la problemática de la prensa escrita en la nación y los acusó de acaparar el material para luego venderlo a un precio más alto a otros medios. Compañeros que quieran tener un periódico en la provincia algún día, o un periódico. ¿Quiénes tienen el monopolio de la compra del papel aquí? Si usted monta un periódico en Maturín, ¿sabe a quién tiene que comprar el papel? El que monta un periódico en Maturín. Al Nacional, al Universal, o a un señor por allá de un periódico de Caroní que llaman. Ellos son los que tienen el monopolio de traer papel. Y manipulan, y se lo venden al precio que les da la gana. Por eso en la Asamblea Nacional estamos reuniendo, la Comisión de Medios está reuniendo allá los periódicos de la provincia para ver cómo buscamos la manera de que les llegue directamente el papel a ellos. Nosotros sí creemos en la libertad de expresión. Señor Gañizales, ¿qué opina usted sobre eso? Bueno, creo que el diputado Cabello está hablando, no sé, de otro país, creo, porque básicamente quienes en este momento tienen el monopolio en la asignación de las divisas en Venezuela, y eso incluye la importación de papel, es el Estado. Es decir, el Estado es el que ha dado en estos últimos años la aprobación de divisas, y se creó ese monopolio, como está denunciando el diputado Cabello, pues se creó con el beneplácito, con el visto bueno, con la permisividad del Estado. Pero no es eso lo que yo estoy viendo que ha ocurrido, sino que algunos medios en particular no están teniendo acceso a las divisas para comprar papeles, para comprar el papel y otros insumos, porque buena parte, digamos, de los insumos de la impresión de los periódicos en Venezuela se hace en su totalidad casi con productos importados. Y creo que allí, digamos, haría falta un mensaje mucho más claro de las altas autoridades, no como este mensaje del señor Maduro buscando responsables en otros lugares, sino un mensaje diciendo que, tal como lo había expresado en este paso el diputado que está en la línea telefónica, diciendo que efectivamente no va a haber una política de discriminación y que el Estado le va a garantizar a todos los medios por igual la asignación de divisas. Sí, en los últimos días yo no he escuchado ese mensaje en particular en la voz del presidente Maduro. Voy cerrando. Diputado Ventura, usted dijo algo muy importante, que esto no se va a hacer más grande realmente, sino que se va a resolver pronto. Pero recordemos que ahí la eliminación de Cadivi, si cambian los jugadores, se tiene que volver al inicio, es decir, todos los periódicos tienen que volver al nuevo ente, a pedir, a hacer todo desde un inicio. ¿Eso no va a complicar más la situación? El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, hay que ponerle orden a la divisa en este país. Aquí había empresas de maletín que importaban todo tipo de material, en ellos el papel, y como decía el presidente Diosdado Cabello, había el monopolio. Sin embargo, se está revisando, investigando todas las empresas que trajeron, que importaron papel a este país, cómo era que lo distribuían y cómo llegaba a los medios de comunicación. Pero yo quiero decir lo siguiente, hoy quienes escuchamos que dicen ante el mundo que es una política del gobierno eliminarle el suministro de papel para coartar la libertad de expresión, son los mismos que en el año 2002, en el mes de abril, le quitaron la libertad de expresión a los venezolanos cuando habían tumbado al presidente Chávez, habían un golpe de Estado, habían masacrado a la gente, y los medios de comunicación, tanto la televisora pasando con mi equipo y los medios de comunicación escritos, no pasaron nada. Nosotros queremos decirle al mundo, en Venezuela vamos a garantizar la libertad de expresión, vamos a garantizar el suministro de papel para todos los periódicos por igual. ¿Cuándo podría estar esto resuelto? Porque los periódicos han dicho, y todos los regionales, que incluso tienen hasta para el 15 de febrero. La ministra de Información del Gobierno Nacional, junto con la Asamblea Nacional, junto con Cadivi, están haciendo todas las diligencias, todo lo que está a nuestras manos, para garantizarle el papel a todas las empresas que expresan información escrita, y sin embargo nosotros podemos decir que ha disminuido, como dicen los señores, que dicen que algunos medios han disminuido las páginas y eso coarta la libertad de expresión. Nosotros tenemos que decir que en Venezuela se ha garantizado el acceso a la tecnología, que hemos construido Infocentro y esos periódicos,
tienen medios digitales donde pueden informar. Lo que quieren es aparentar ante el mundo de que aquí se está coartando la libertad de expresión porque no le está llegando, porque aquí nosotros hemos dicho que los dólares tienen prioridad para los medicamentos, para la alimentación. Sí, diputado. Los distintos insumos del país. Se me acabó el tiempo. Mil gracias por su participación aquí en el programa. Henry Ventura, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral, nos acompañaba. También estuvo con nosotros Robert Palencia, periodista analista del World Policy Institute de nuestros estudios en Nueva York. Señor Andrés Cañizales, periodista e investigador, también nos acompañó desde Caracas. Muy amable. Gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana con más temas de debate.